Pues muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al episodio 5 de Pandemia Educativa. En este episodio vamos a platicar y a conversar un poco sobre cómo podemos lograr la autonomía de los estudiantes para justo hacer frente a los desafíos educativos y socioambientales a los que nos estamos enfrentando post-COVID. Bien, para los que se ingresaron hoy por primera vez, bienvenidos a Pandemia Educativa. Pandemia Educativa es un programa que busca generar conciencia sobre las innovaciones educativas que tendríamos que empezar a promover para hacer frente no nada más a estas, sino a las siguientes crisis a las que nos vamos a enfrentar, siendo que el mundo está en una situación en la que cada vez más es necesario generar personas con habilidades de independencia, agencia de cambio, marcos de referencia y que sean capaces de entender de dónde vienen sus motivaciones y su locus de control y su entusiasmo. Pandemia Educativa surge como una iniciativa de EVAS Innovación. EVAS Innovación somos una consultoría en innovación educativa e innovación del aprendizaje también. Hacemos proyectos de innovación con base humana en colegios, empresas y organizaciones y agencias internacionales también, justo para promover cambios desde la dinámica humana a través del pensamiento sistémico y la implementación de metodologías innovadoras. Estamos aquí en Pandemia Educativa, que es, esperen, perdón, es que estamos silenciando a todos, gracias, para que podamos hacer la presentación. Y hacemos estas presentaciones sobre temáticas interesantes y temáticas importantes para la innovación educativa y luego abrimos micrófono para preguntas y respuestas sobre estos temas. Entonces, estamos presentes yo, Chuy, Jesús Hernández, y está también Adriana Diego, para estar al pendiente de sus preguntas y participaciones en el chat. Si tienen alguna pregunta durante un tema, la pueden escribir en el momento que emerja en el chat para que en cuanto abramos espacios para preguntas y respuestas y comentarios durante el programa, ella nos pueda compartir lo que tengan en el chat. Entonces, pues bienvenidos a Pandemia Educativa y justo me gustaría iniciar con esta pregunta de a qué retos nos estamos enfrentando en el futuro con los estudiantes, con la educación y sobre todo en el mundo. Para empezar, la educación es un sistema, una institución que funciona para promover el desarrollo de habilidades que hagan que las personas se puedan enfrentar al mundo real, al mundo adulto, al mundo cambiante y a este mundo que estamos viviendo con cambio climático, problemas socioambientales, gobiernos cambiantes, economías fluctuantes, pérdida y manejo de recursos, miles de retos y de situaciones que nos hacen cuestionarnos cuál es el papel que está cumpliendo la educación ante el futuro, ¿no? Entonces, hay dos grandes retos y esto va más allá de la crisis que estamos viviendo ahorita, que es parte de uno de esos dos grandes retos que nos vamos a enfrentar en el futuro. Todos, seamos estudiantes, seamos docentes, seamos familias, seamos hijos, padres, madres, incluso mascotas. Bueno, no espero que ninguno de ustedes sea la mascota de alguien, pero es todo esto nos estamos enfrentando junto con los estudiantes, con los otros seres vivos que compartimos el planeta y los distintos ecosistemas. Nos vamos a enfrentar a esto que vemos aquí. Para empezar, por un lado, a un mundo que cada vez más va a moverse hacia la tecnología, moverse hacia la inteligencia artificial, la automatización de los procesos productivos, en los cuales hacer una botella de agua, hacer un lápiz, hacer un celular, son procesos que ya los hacen las máquinas y que ya no necesitan seres humanos. Y por ende, también, además de los procesos de producción, extracción y todo que han causado nuestro modelo social y económico, nos estamos enfrentando también a desafíos socioambientales. Por lo tanto, necesitamos desarrollar habilidades que nos ayuden a enfrentar ese mundo tecnológico, habilidades como la creatividad, como los problemas, como la resolución de problemas, habilidades como
como la estrategia, el pensamiento de diseño, el pensamiento sistémico y por supuesto el pensamiento ético, que también son habilidades que nos van a ayudar a enfrentar los desafíos socioambientales, es decir, desafíos sociales y ambientales como los marcados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son la pobreza, la baja calidad educativa que se vive en el mundo, la baja oportunidad laboral que tenemos, el hecho de que las ciudades no sean sostenibles, de hecho causan muchos problemas sociales y ambientales, la generación de basura, el gasto de agua, la contaminación, el calentamiento y todo eso en el calentamiento global y cambio climático. Estamos viviendo una crisis de la civilización en donde por un lado tenemos grandes oportunidades de desarrollo con la tecnología, pero por otro lado tenemos grandes desafíos que, por supuesto, nos van a presentar distintas existencias y distintas normalidades como la que estamos enfrentando ahorita todos. Tenemos ahorita invitados especiales y gracias por estar aquí a los estudiantes del Instituto de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Los recibimos con un abrazo muy grande porque justo ustedes son parte de este sistema el cual nosotros con Pandemia Educativa queremos impactar a través de estos programas, ¿no? Y justo ustedes son los que pueden diseñarse como estudiantes autodirigidos o autónomos o independientes, como se quieran llamar, que puedan generarse ustedes y diseñarse como agentes de cambio. Entonces, justo entender cómo funciona el mundo y que es un mundo que va a presentar distintos desafíos, va a ayudarnos y ayudarles a decidir quiénes quieren ser para enfrentar este futuro. Y que justo ahorita vivamos esta crisis, no desde la escasez de, oh, Dios mío, estoy sufriendo. Sí sabemos que tenemos problemas, sí tenemos que reconocer la escasez, sí tenemos que reconocer el hecho de que nos está afectando el no poder ir a la escuela, el no poder trabajar, el no poder dar bien las clases, el que las personas estén perdiendo su empleo y estemos teniendo varios problemas sociales causados por esta contingencia sanitaria, pero el que aprende permanentemente, el que aprende independientemente, es aquel que puede elegir qué aprender de estas situaciones, incluso de la crisis, es la que más nos puede enseñar. La crisis, el fracaso, el conflicto nos enseñan muchas cosas y de manera muy poderosa. Entonces, una vez que tenemos este panorama, entendemos que somos personas que podemos ir desarrollando nuestras mentes, elegir qué es lo que pensamos, lo que creemos, lo que decidimos, con qué nos informamos. Ese poder de decisión de lo cognitivo también es parte de ser un aprendiz o autónomo, ¿no? O un aprendiz de toda la vida. Este desarrollo de yo, ¿quién quiero ser? Entonces tengo que ser congruente con lo que estoy aprendiendo y no nada más de la escuela. La escuela es una de muchas formas de aprender. Recuerden que todos aprendemos fuera de la escuela también y los estudiantes llegan a la escuela con aprendizajes que muchas veces los docentes no saben que tienen y que también entonces es papel de los docentes y de los estudiantes y de los líderes educativos y de los padres de familia comprenderse como personas que aprendemos. El aprendizaje es dos cosas. Para empezar, es permanente, o sea, el aprendizaje sucede en todo momento y es inevitable. Sucede en todo momento, sucede en cualquier lugar y es inevitable porque nuestro cerebro está programado para automáticamente aprender. Entonces, es como el corazón. El corazón está programado para latir y los pulmones están programados para respirar. Por ende, nuestro cerebro está programado para aprender. Y no nada más aprendemos con el cerebro, también aprendemos con nuestro sistema de emociones, ¿no? Lo emocional es también un medio del aprendizaje. Si me siento triste, si me siento feliz, si me siento frustrado, si me siento empoderado, si siento que tengo toda la posibilidad
para, para ir al frente, o si siento que todos los obstáculos se me vienen encima. Son situaciones que nos enseñan y que podemos nosotros elegir cómo reaccionar ante ciertas cosas si aprendemos sobre nuestras emociones. Y también, pues obviamente, y lo represento aquí con las piernas, aunque en realidad incluyen también todo el cuerpo, lo que es la mente, lo que es las emociones y lo que es el cuerpo, ¿no? Aprendemos con las acciones. Porque lo que hacen las acciones es que generan cosas que nos dan resultados, que nos dan respuestas, que nos dan reacciones. Y esas reacciones nos enseñan. Es decir, si yo voy y le pego a un compañero, ese compañero va a reaccionar y me va a enseñar que ese compañero no le gustó. Entonces, ese tipo de interacciones entre los seres humanos siempre van cargadas de algo mental, algo en la emoción y algo en la acción. Y esas son las tres formas en las que aprendemos: el cerebro, las emociones y la mente. Entonces, entendiendo que el aprendizaje a través del cerebro, las emociones y la mente, que el aprendizaje es permanente e inevitable, pues es necesario entonces que decidamos, y que esa es la fuerza del aprendiz autónomo o del aprendiz independiente o autodirigido, es que puede decidir qué aprender y nombrar y hacerse consciente de lo que permanente e inevitablemente también está aprendiendo y eso qué significa en su vida. Entonces, eso quiere decir que necesitamos, para ser aprendices permanentes o aprendices independientes, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y si no nos conocemos a nosotros mismos, por supuesto que mucho menos vamos a poder conocer al otro. Y esto aplica para todos, no nada más para los estudiantes o los aprendices, sino también para los docentes, los padres, los líderes educativos, incluso los gobernantes tienen que conocer a su pueblo para saber a quién están gobernando. Entonces, cuando tenemos esta complejidad, tenemos entonces también que pensar desde la complejidad. Cómo nos relacionamos, cómo se relaciona nuestra mente con nuestras emociones y nuestra acción, pero también cómo se relaciona esto con las experiencias que vivimos al día a día. Y en el caso de la escuela, la recomendación parte a 5, nosotros manejamos normalmente 5 puntos o creemos que hay 5 principios de aprendizaje que nos permiten impulsar esta autonomía de los estudiantes o que las personas desarrollen esa autonomía para que se vuelvan realmente agentes de cambio y se vuelvan realmente personas que pueden contribuir a la sociedad, no desde la obediencia y no desde el adiestramiento, sino desde la conciencia y la corresponsabilidad. ¿Qué es la corresponsabilidad? Es el hecho de yo aceptar que como parte de este sistema humano no puedo pensar en mí antes de pensar en los otros, porque hay un beneficio común. Y el hecho de que si yo pienso en el bien, en el bien común, inherentemente e inevitablemente estoy pensando también en mi bien. Pero si yo pienso en mi bien individual, no necesariamente estoy contribuyendo al bien común. Y ese es uno de los desafíos socioambientales, o esa es una de las claves que tenemos que cambiar para el desafío socioambiental al que nos enfrentamos, incluyendo esta crisis del COVID, es empezar a pensar en el bien común antes del bien individual. Porque justo el bien individual es lo que nos ha llevado a esta crisis de la civilización que estamos viviendo. Entonces, los 5 principios, nosotros vamos a compartir ahorita 5 principios que deberían de suceder en la educación, que pensamos que fortalecerán y generarán aprendices autónomos. Y esto es principalmente para las experiencias de aprendizaje que uno quiere vivir. El primero es promover la colaboración. Y como les decía, la colaboración se promueve a los 3 niveles de los seres humanos, que es a nivel físico, a nivel emocional y a nivel cognitivo. Es decir, que todos hagan algo juntos, que todos piensen juntos
o piensen en conjunto, como que haya esta capacidad de poder hacer discusiones y conversaciones en donde todas las voces son valiosas y todas las opiniones son importantes y por supuesto debe de haber mucho pensamiento crítico que lo vamos a ver más adelante y obviamente que todos sientan tres cosas importantes. Bueno, son 5 en realidad. 5 cosas importantes que hay que sentir. Uno, la libertad. Ojo que la libertad no es el libertinaje, sino la libertad es el hecho de sentir que yo soy capaz y que puedo sentir y que soy empoderado de hacer algo para el bien común. La igualdad, es decir, todos nos sentimos igual de capaces e igual de importantes en el grupo o en el colectivo o en la comunidad de aprendizaje. La solidaridad es que todos colaboramos y todos estudiamos y todos enseñamos y todos trabajamos para ese bien común, para una visión del colectivo como un todo, es decir, porque a todos nos beneficia. Por supuesto, ver las posibilidades del entorno. En este sentido, ver las posibilidades del entorno nos ofrece poder comprender en qué podemos aplicar el aprendizaje. Que no se vuelva un aprendizaje solamente de libro, sino que se mueva un aprendizaje de acción. Y por último, y no menos importante, la creatividad. Que sintamos que todos podemos ser creativos y que todas las voces cuentan en esta unión y en este colectivo. Esa es la conexión emocional que se tiene que generar para que todos piensen, mientras todos piensan en conjunto y hacen en conjunto. Entonces, la colaboración es esencial. Es el primer principio de la educación, el primer principio de la educación, perdón, tengo que mover aquí algún puntito. El primer principio de la educación para que se promueva el aprendizaje autónomo es que haya mucha colaboración a estos niveles. El segundo principio, también muy importante, es permitir que los estudiantes expresen sus propias ideas de forma creativa. Entonces aquí lo importante de este principio es la palabra expresar y la palabra creatividad. ¿Qué significa esto? Que si lo que yo aprendo se queda en un resumen o se queda en algo que no genera un producto nuevo, generalmente pierde significado. Si yo aprendo, me tomo un curso de cómo hacer vestidos, pero nunca creo un vestido, pues es muy difícil que eso siga y que eso se mantenga y que se quede como un aprendizaje, ¿no? El aprendizaje autónomo, en la persona que aprende de manera independiente, es porque va a usar ese aprendizaje para crear algo. Si no, ¿para qué lo aprendes? ¿No? Entonces es muy importante que tanto docentes como estudiantes se comuniquen en generar estas relaciones y en comunicarse unos a otros cómo pueden expresar esto. Y lo pueden expresar a través de videos, lo pueden expresar a través de infografías, de dibujos, animaciones, nada más, o lo pueden expresar a través de la acción, ¿no? Y eso nos lleva también a que entonces tenemos que considerar cómo podemos hacerle para permitir que los estudiantes elijan sus recursos, sus medios y sus posibilidades para que todos tengan la oportunidad de participar. Es decir, ¿para qué voy a tener un tema de aprendizaje si no todos van a poder acceder a él? Y si no todos pueden expresar su aprendizaje. Entonces es muy importante personalizar el aprendizaje de manera que cada uno de los estudiantes pueda expresarse desde su potencial, desde lo que es bueno para. Y esto ayuda mucho a generar también mucha riqueza en el aprendizaje porque el compartir estos productos, el compartir las diferencias, el compartir la personalización de estos procesos hace que los estudiantes aprendan uno del otro, ¿no? El hecho de mostrar, yo hice un video, yo hice una animación, yo hice una infografía, hace que los estudiantes aprendan el uno del otro, de maneras que a lo mejor el estudiante que normalmente demuestra
que normalmente muestra una sola habilidad o una sola inclinación a producir cierto tipo de cosas, a lo mejor de repente se le ocurre intentar otra cosa y puede aventarse a hacerlo porque él es capaz de hacerlo. El cuarto principio que es importante considerar que se debe desarrollar en un aprendiz autónomo es posibilitar el análisis crítico, la comprensión del sistema socioambiental y, por supuesto, promover elecciones y juicios sustentados. Y aquí estamos hablando de pensamiento crítico y de pensamiento sistémico. ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Qué es el pensamiento sistémico? El pensamiento crítico es una forma de dar sustento y de dar argumentos válidos a una postura. Si tú me estás diciendo, ejemplo de cualquier persona mortal en el mundo, si tú me estás diciendo, como una doctora muy famosa que estuvo corriendo en la red, que decía que nos iban a meter chips con la vacuna del coronavirus, porque nos quieren controlar, muéstrame tu sustento, muéstrame tus referencias, muéstrame el argumento lógico y crítico de por qué haces tal aseveración. Y esto es súper delicado porque en el mundo existe un análisis crítico muy, muy deplorable, un déficit de pensamiento crítico muy grande. Y, y nos genera entonces mucho conflicto porque la gente a veces no cree en la ciencia o no cree en los datos o no cree en la información, a pesar de que hay cosas que son indiscutibles, como el hecho de que creas o no en un virus, el virus te puede matar, o creas o no en ciertas cosas, las cosas funcionan. Si no crees en el cambio climático, como algunos en el mundo no creen en el cambio climático de todos modos va a seguir pasando. Y está sucediendo y lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo. O los que creen que la Tierra es plana, pues aunque no quieran creer que la Tierra es redonda, la Tierra sigue girando en su redondez y sigue funcionando de esa manera y la gravedad los sigue tirando de las escaleras. Entonces, en este sentido, esta es la importancia del análisis crítico o del pensamiento crítico, pero también hay otro pensamiento que es el sistémico, que es un pensamiento que nos permite entender cómo un sistema, todo lo podemos entender a través de los sistemas, y un sistema es la relación de distintos elementos, la interrelación de distintos elementos en dinámicas que van generando o que cumplen un propósito. ¿Ok? Y estos elementos se relacionan a través de flujos. Estos flujos, como los que estoy tratando de poner aquí, que si bien no siempre están tan relacionados, pueden generar ciertas dinámicas que puedo yo cambiar. Y entender que si yo tomo más de la naturaleza, de lo que la naturaleza tiene para darme, voy a causar un desequilibrio en este ciclo, por ende, en lo que sucede en la naturaleza. Es decir, si no permito, como las ciudades tienen asfalto y no permiten la filtración del agua en los mantos freáticos debajo de la ciudad, por eso nos estamos quedando sin agua, por eso está hundiéndose la ciudad y por eso los terremotos cada vez nos van a afectar más. En el caso de Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, este pensamiento sistémico habla de que justo a veces los sistemas cumplen una función que no necesariamente es la función que creemos que o tienen un propósito, más bien sería propósito, que no necesariamente es el propósito que creemos que tenemos, ¿no? Y eso es algo que sucede, por ejemplo, con la escuela. La escuela como institución, desde el preescolar hasta superiores, en muchos casos, no en todos, pero la escuela promueve ciertos propósitos que no sabemos que está promoviendo y, y no está promoviendo lo que realmente tendría que promover, que es la inserción laboral, es decir, la capacidad para hacer una acción. Entonces, realmente cuando entramos a trabajar,
sentimos que nos están echando a los leones. Por eso es muy importante que el aprendiz se vuelva autónomo, porque la escuela no puede generar lo que la gente tiene que generar por sí misma. Es decir, nadie puede respirar por ti, nadie puede hacer que tu corazón lata por ti, nadie puede pensar por ti. Por lo tanto, nadie puede aprender por ti. La escuela hace lo que puede, la educación, el sistema educativo hace lo que puede para que tú aprendas, pero el que aprende al final es uno, es el estudiante, y el estudiante debe de ser responsable de lo que quiere aprender para quién quiere ser, ¿no? Si quieres ser este tipo de persona, entonces tienes que aprender a hacer esto. Si tú quieres construir una casa, pues tienes que aprender a manejar el cemento y el ladrillo y las medidas y las matemáticas y la física, te guste o no. Si tú quieres ser un exitoso vendedor, entonces tienes que aprender a comunicarte con la gente y a persuadirlas y a convencerlas de que lo que tú les vendes es lo mejor. Estas son habilidades y estas habilidades se desarrollan porque tú eliges desarrollarlas. Aunque la escuela te ponga sobre la mesa las cosas que puedes aprender, el aprendiz autónomo es el que tiene que elegir. Por eso es que el docente tiene que diseñar las experiencias para generar estos pensamientos y este impulso. Y al final, para promover, y este es el quinto principio que nosotros promovemos, para promover la experiencia o que su resultado sea un proceso regenerativo socioambiental en la comunidad externa o interna o externa del gobierno. ¿Y qué es un proceso regenerativo socioambiental? Es una cosa terriblemente compleja, pero extremadamente poderosa. Es, yo diseño las cosas o yo genero un proyecto de aprendizaje que tenga un impacto para que algo mejore y se vuelva abundante, se vuelva bonito, se vuelva poderoso. Un caso que sucedió en un colegio en donde los estudiantes diseñaron a través de aprender ciencias de la naturaleza, como ríos y sobre microorganismos y sobre la contaminación. Su proyecto de aprendizaje derivó en la limpieza y la recuperación de un río. Y no nada más durante un momento específico, sino a través de la activación de voluntades de las personas que vivían alrededor del río, lo que hacía que entonces las personas cambiaran su conducta. Y eso tiene un impacto más allá de la pura limpieza del río, porque entonces también evitan que se siga contaminando por las personas que lo contaminaban. Y esto lo hicieron chicos de preparatoria, ¿no? También otro ejemplo pueden ser niños de primaria que lograron transformar el edificio de su colegio a un edificio sustentable o al menos hacer una propuesta viable para eso a través de justo preguntarse cómo podían tener menor impacto el edificio y diseñaron en el que estudiaban y diseñaron un modelo de transporte, diseñaron un modelo de generación de energía a través de celdas solares, diseñaron un modelo de captación de aguas pluviales y diseñaron un sistema anti-bullying porque consideraban que no podía estudiarse o ser un edificio sostenible si no había una relación sostenible entre la gente y varios otros proyectos de ahorro de agua y de mejora del medio ambiente, creación de áreas verdes alrededor de la escuela. Niños de sexto de primaria. Y eso lo tengo de primera mano porque yo era su profesor. Entonces ellos diseñaron este proyecto a través del diseño de experiencias de aprendizaje que les permitieron ejercer estos 5 principios. Primero, trabajaron colaborativamente y pensaban colaborativamente. Y yo no les decía nada, era la constante bronca de estarles diciendo, ¿qué opinas tú? ¿Y qué opinas tú? ¿Y por qué no estás de acuerdo? ¿Y por qué sí estás de acuerdo? Y durante esas conversaciones, y ese trabajo colaborativo, iban llevando a cabo un proceso crítico a través de la investigación, del sustento, de sus posturas, de sus ideas, de dónde viene tu idea, por qué sí es viable, por qué no. Entrevistaron a la administración del colegio, pidieron recibos de luz, hicieron las matemáticas, hicieron todos los cálculos y al final llevaron un proyecto viable
a la administración del colegio. Entonces, es posible que los estudiantes aprendan las habilidades esenciales para el milenio que a través de procesos educativos participativos que realmente tengan impacto en la comunidad. Y estas habilidades para el milenio son habilidades como el pensamiento de diseño, la creatividad, la resolución de problemas, aprender a comunicarse mejor, el liderazgo, todas estas habilidades que normalmente abandonamos en el cajón y pensamos que no son tan importantes, que se nace siendo creativo y si no naciste siendo creativo, pues ni modo. Al contrario, son habilidades y se pueden desarrollar. Entonces toman un sentido en donde los estudiantes al menos ya pueden, y esto es lo que hace a un estudiante autónomo, puede elegir o decidir. Es un estudiante o una estudiante que puede ejercer su libertad. Y en este sentido, este es bien curioso y ahorita voy a regresar a la parte de ejercer su libertad porque así tengo que hacer un hincapié ahí que es importante porque muchas veces como docentes podemos asustarnos al pensar que no, ¿cómo van a ejercer su libertad los estudiantes, no? Pues ahorita les vamos a decir qué sucede con esto. En donde pueden promover la igualdad. Y la igualdad quiere decir entre ellos y con los docentes y con sus proyectos, ¿no? Con las personas, actores que pueden vivir en los proyectos. Por supuesto que la solidaridad es esencial. Un estudiante autónomo va a ser un estudiante solidario, va a ser un estudiante que no va a exigir más porque sabe que él puede darlo y que él puede generar ese proceso de aprendizaje. Y son estudiantes que ven posibilidades antes de ver la escasez, ¿no? Son estudiantes que van a tener este punto en donde van a decir, no, yo no puedo. Eso es ver la escasez. No es que no se va a poder porque la maestra no va a querer. O no podemos porque está esa pared. O no podemos porque no tenemos áreas verdes en la escuela. No podemos hacer un huerto porque no tenemos áreas verdes, ¿no? Eso es justo una característica de un aprendiz o de un estudiante que no es autónomo. Un estudiante autónomo nunca va a pensar cómo no hacer las cosas, siempre va a pensar cómo sí puede lograr las cosas. Así sean un desafío completo. Y por último, un estudiante autónomo también es un estudiante que es creativo y que además integra a los otros. O sea, es colaborativo. Es un estudiante que en un colectivo va a lograr promover que juntos trabajen y aprendan al mismo tiempo. Y esto solamente lo vamos a lograr como docentes si hacemos una experiencia que les permita a los estudiantes decidir dentro de un encuadre, por supuesto, dentro de un encuadre, dentro de un territorio, el estudiante va a poder decidir qué rutas tomar, ejercer su libertad al hacerlo. Por eso es muy importante lo de la libertad. La libertad se da siempre y cuando tengamos claro un territorio. Y es esencial que los docentes definan un territorio de estudio, un territorio de trabajo, un territorio para aprender a través de los proyectos. Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en experiencia, en retos, en desafíos, que puedan ejercer su libertad dentro de este propósito, dentro de una visión. Todo lo que puedas hacer fuera de ese territorio, no estás ejerciendo tu libertad, estás ejerciendo la rebeldía o estás ejerciendo el enfrentamiento o la confrontación, porque no está dentro de un territorio del bien común o dentro de un territorio del aprendizaje colaborativo, ¿no? Entonces, todo lo que un estudiante hace que puede afectar el aprendizaje del otro, como no entregar su parte del trabajo a tiempo, pues es porque ese aprendiz, ese estudiante no está siendo independiente. Es una persona que depende de que alguien le esté correteando y que aflojera. Porque entonces, justo cuando somos trabajadores en una oficina o en una empresa o en una organización, nos tienen que estar diciendo qué hacer.
y no podemos cambiar el mundo en que vivimos. Entonces eso es la libertad. Y la libertad termina donde empieza la libertad del otro, ¿no? Entonces, estos son principios que nosotros consideramos que se deben de cubrir. ¿Cómo se traduce esto a la docencia? Pues que del diseño de experiencias que promuevan, por cierto, estos puntos y los principios que comentábamos, que promuevan la colaboración, que promuevan la creatividad, la expresión personalizada de cada uno de los estudiantes, que promuevan el pensamiento crítico, sistémico, ético y que promuevan también la acción, el aprendizaje a través de la acción colaborativa, de hacer algo juntos que tenga relevancia y significado para la vida. Entonces, si vamos a ser aprendices y si queremos generar aprendices autónomos, tenemos que recordar que ellos van a aprender sí o sí. Entonces tenemos que ayudarles, tenemos que ayudarnos como estudiantes también a ser conscientes de qué es lo que queremos aprender para ser quienes queremos ser. Y ese es como a grandes rasgos todo lo que significa ser un aprendiz autónomo. Entonces, abrimos chat y abrimos micrófono. Hay una opción para levantar manos si alguien tiene una pregunta. Puede levantar la mano y puede hacer una pregunta sobre esto para, para, para que yo le responda o para que la respondamos entre todos. O si hay alguna pregunta también de las preguntas que nos han mandado a través de redes sociales, Adri, también me las puedes compartir. Hola. Adri. Ok, bueno, te voy a compartir una de las preguntas que nos estuvieron haciendo a través de las redes sociales. Una de ellas nos pregunta, ¿qué estrategias deben mantenerse dentro del seguimiento continuo a los estudiantes para que desarrollen un pensamiento autónomo y autodidacta? A ver, perdón, repítemela de nuevo. Ok, ¿Qué estrategias? ¿qué estrategias deben mantenerse dentro Ujú. del seguimiento continuo a los estudiantes para que desarrollen un pensamiento autónomo y autodidacta? Ya, perfecto. Sí, ese término de autodidacta es justo el término de autonomía, ¿no? El hecho de que no porque tengas un maestro, no porque no tengas un maestro todo el tiempo, no puedes aprender algo. Entonces, ¿qué métodos, qué formas, qué es lo que se puede hacer? Hay muchas metodologías educativas que, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos, en problemas, son algunos de ellos que generan estas posibilidades para colaborar. Todo lo que sea colaborativo ayuda al aprendizaje autónomo, porque justo colaborar requiere desarrollar habilidades que nos generan independencia en la interconexión con las personas, ¿no? También por ahí, en proyectos, en problemas, todo lo que sea creativo. Muchas veces en las escuelas nos dicen, nos dejan tareas que no son creativas, que se enfocan en simplemente obtener información y ponerla en un formato predeterminado, ¿no? Como un resumen o un ensayo. Pero el ensayo también puede ser una forma creativa de expresarse. El ensayo, de hecho, es la forma más creativa, digamos, o una de las formas más creativas, más que el reporte, por ejemplo. El reporte pues no es tan abierto, pero el ensayo es, quiero escuchar tu voz. Cualquier cosa que permita escuchar la voz de los estudiantes, pero no su voz de queja ni su voz de, porque también los estudiantes luego son así, ¿no? La voz del estudiante en sentir qué es lo que ellos sienten, qué es lo que ellos creen, qué es lo que ellos desean, qué les indigna del mundo que quisieran cambiar, con qué sueñan en su futuro y si ese sueño es viable, cómo lo podrían lograr. Todo ese tipo de expresiones, ¿no? En donde si aprendes una ley de la física, puedes expresar qué significa esa ley de la física para ti.
o si aprendes un modelo de negocios, puedas expresar qué significaría o qué podría significar ese modelo de negocios para ti. Y entonces, en este sentido, escuchar la voz de los estudiantes es esencial para promover lo autodidacta, ¿no? Y en esta otra forma hay también el aprendizaje basado en retos o challenge-based learning. Si ustedes buscan en internet challenge-based learning, es un aprendizaje que también promueve y genera la autonomía de los estudiantes. Es una metodología que va a permitir que los estudiantes partan desde una pregunta esencial y desde la conversación, desde entender qué es lo que quiero resolver. Y por ejemplo, si estás en estudios superiores y estás estudiando administración, por supuesto que entonces tus proyectos de aprendizaje basado en, eh, en problemas o en retos tienen que ser retos de tu carrera, ¿no? ¿Cómo resuelves un problema de negocios? ¿Cómo resuelves un problema administrativo? ¿Cómo generas un nuevo modelo administrativo que facilite la gestión en una empresa pequeña, en una empresa mediana, en una empresa grande? Acérquense a la vida real, acérquense a empresarios, acérquense a personas físicas con actividad empresarial y pregúntenle qué es lo que más sufre, qué es lo que más viven. Igual, si estamos estudiando ciencias naturales, acérquense a las problemáticas sociales y ambientales que generan esta problemática de sostenibilidad y descubran cuáles son las opciones que pueden contribuir desde un tema de estudio. Modelos de negocios, modelos educativos, ¿no? Cuando estudian un tema de estudio, un área de estudio, cómo eso aplica en la realidad y acérquense a esa realidad que más les interesa. Por ejemplo, en una carrera de negocios, todo lo que es negocios aplica en todas las áreas del mundo. Es decir, aplica para generar negocios en sostenibilidad, negocios en ventas, negocios de arte, negocios de lo que ustedes quieran. Imagínense aprender de la vida real. Entonces, en ese sentido, creo que, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero creo que eso es parte de. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en el chat, Iris Areli Torres Andonegui nos pregunta, ¿qué estrategias se deben seguir para que cada alumno se sienta en la posibilidad de emprender su liderazgo? ¿Qué estrategias? Gracias, Areli, por la pregunta. ¿Qué estrategias deben seguir para que cada alumno se sienta en la posibilidad de emprender desde su liderazgo? Bueno, va a ser muy importante aquí que consideren que el liderazgo es justo, no se trata de empujar o de mandar o de, o de, o de que se unan todos a tu causa, ¿no? El liderazgo es más allá, va desde cómo yo soy capaz de ver posibilidades para hacer los cambios que quiero que se logren. Y eso es lo que hace un líder. Un líder comunica sus intenciones claramente. Un líder es asertivo en lo que quiere compartir. Un líder es alguien que puede, digamos, inspirar a que las voluntades de los otros se activen. Entonces no lo podemos hacer a través de la fuerza o de la jerarquía o de dominar al otro. Lo tenemos que hacer a través de la persuasión, del convencimiento y de poder conversar con los otros para generar acuerdos y visiones comunes y estrategias comunes. Es decir, a dónde quieren llegar los dos o el grupo completo. Entonces, el líder siempre. Muchas veces pensamos que los líderes, o a veces en las escuelas se dice, no, es que es el lidercillo, ¿no? De la banda. Es el que mueve a todos para lo malo. Y no, sí, es una especie de líder, pero no. El liderazgo realmente es quien puede ver la estrategia antes de que se diga, o sea, la posibilidad. Ah, espérame, tenemos esta posibilidad de movernos hacia ese otro lado, entonces, ¿qué pasos tengo que seguir? Y en ese sentido, cada alumno tiene que decidir, primero confiar en sí mismo, confiar en que sus habilidades y que pueden aprender. Entonces, en este sentido, emprender es cuando te lanzas con la confianza y con la claridad mental de que puedes lograrlo, te emprendes, te lanzas a un proyecto grande, un proyecto choncho. Y en ese sentido, es muy importante que también llegues con mucha humildad. Un líder verdadero
se desprende del ego, sabe manejar el ego, sabe decir, no voy a imponer mi idea, sino que voy a escuchar a los demás para que juntos apliquemos nuevas ideas. Y hay veces que los líderes no son los que dominan las conversaciones, sino son justo los que detonan que los demás participen. Entonces, en ese sentido, la estrategia que yo te daría sería, aprende a comunicarte asertivamente, aprende sobre escucha activa, sobre siempre llegar con la mente abierta, el corazón abierto y las ganas, la voluntad abierta, es decir, buscando cómo conectar lo que todos quieren y siempre con humildad. Eso es lo que creo que puede ser. Nos hacen otra pregunta, ¿verdad? Sí, Nelly López nos acaba de preguntar qué libros o medios digitales tales como el podcast, los videos o páginas podrías recomendar para estimular el conocimiento crítico y creativo. Claro. Sí, podemos mandarles más. Ahorita no tengo todos como en la mente, pero si tú, bueno, hay un test que es bien interesante porque al mismo tiempo que te hace el test te enseña un poco de cuáles son las características de una persona creativa que sacó hace poco, bueno, no hace poco, de hecho hace como un año, Adobe. Adobe sacó un test de qué tipo de persona creativa eres. No tengo ahorita la liga en este momento, pero la podemos poner en la red social cuando publiquemos esto. En la red, el test te va haciendo preguntas de qué tipo de decisiones tomarías en ciertas situaciones y te va enseñando qué tipo de creatividad tienes. Eso es muy interesante para iniciar. Ahora, libros sobre creatividad, pues hay uno que se llama Los Originales, que justo les va a servir en la parte de emprendimiento. Les puede servir a todos como en la parte de emprendimiento. Los Originales es un libro, déjenme ver si lo tengo por aquí, les muestro la... Sí, perdón. Este libro de Los Originales es justo un libro que habla de cómo los que no se conforman con las cosas como son. No sé si se ve ¿Se ve, Adri? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Este libro habla de justo cómo los que no se conforman con las cosas como son los que están cambiando el mundo, porque son los que están generando nuevas formas de ver lo que existe y cuestionan, ¿por qué tengo que tomar el agua en un vaso? ¿No? O sea, no sé, estoy hablando de una simplificación, pero sí es por qué tengo que vivir el tráfico, por qué me tengo que estar encerrando aquí. Entonces ellos, los que no se conforman, los que no son conformistas, son los que cambian el mundo. Y otro libro que puede ser de Ken Robinson, que se llama Fuera de nuestras mentes, Out of Our Minds. Y este libro de Ken Robinson justo habla de cómo aprendemos, cómo podemos aprender a ser creativos. Ese se los recomiendo mucho porque sí es interesante. Sobre pensamiento crítico, pues más bien hay que buscar ahí muchos papers de pensamiento crítico. Ahorita no tengo en la mente algunos, pero se los podemos compartir en las redes sociales si nos siguen. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Por el chat, no. Bien. Adri, ¿en las redes sociales llegó alguna otra pregunta? Sí, en la red social nos preguntan cómo combatir a los profesores que no tienen comunicación con los estudiantes y que solo les dejan investigar y esto lo hacen como estrategia para que ellos tengan un pensamiento crítico. Ok. Para empezar, investigar no garantiza que se desarrolle el pensamiento crítico, ¿no? Investigar es, si hay un proceso de investigación, depende si el profesor promueve realmente un proceso crítico de investigación en la metodología que maneja y no lo puedo asegurar, pero muchos profesores que yo conozco simplemente se investiga sobre esto y traen el reporte y entonces es cuando permiten o abren la posibilidad del copy-paste y bueno, y luego se enojan porque los estudiantes les entregan trabajos llenos de vínculos activos. Entonces ahí justo creo que la investigación tiene que ser tratada
desde el punto de vista del ensayo. Es decir, ¿cómo genero una tarea en la que yo invite al estudiante a investigar, no para decirme qué información encontró, sino para que cree un juicio o un argumento sobre esa situación? Y es decir, yo le puedo dar dos ideas de investigación y que el estudiante entonces haga sus conjeturas. Y es decir, por un lado, decirle al estudiante, y eso lo pongo como un ejemplo de práctico de pensamiento crítico. Investiga por un lado quiénes están a favor del cambio climático y qué acciones están promoviendo. Investiga por otro lado quiénes niegan el cambio climático y qué es lo que promueven, qué acciones promueven en sus discursos. Cuando tengas esa información, entonces dime a quién tú crees o quién tú crees que tiene la razón y justifícamelo y dime por qué, sustenta por qué. En mínimo 3 cuartillas y con tantas referencias mínimas por cada uno de los lados, es decir, por los pro cambio climático o los por anticambio climático, los que creen en el cambio climático, 3 referencias de los que no creen en el cambio climático. Las referencias pueden ser artículos de revista, periódicos, noticieros o artículos científicos. Y en la argumentación necesito que que me digas por qué y me digas de dónde estás sacando la idea o que sustenta tu posición. Y ahí los estudiantes van a tener primero que elegir un lado, un bando. Ok, no me había puesto a pensar si creo o no en el cambio climático o por qué creo o no en el cambio climático. Y lo pueden tratar justo con cualquier controversia, veganos y no veganos. Este, eh, la pobreza como una condición del que no quiere trabajar o la pobreza como una problemática del sistema económico, ¿no? El consumismo, por ejemplo, temas que son controversiales son justo la carne para el pensamiento crítico, pero el docente tiene un gran compromiso ahí de justo especificar perfectamente bien en las instrucciones qué es lo que debe hacer el estudiante para generarlo y no pedirle solamente la investigación por la investigación, sino pedirle, investigas porque tú tienes que darme una opinión sustentada de por qué crees o no en algo. Y es algo que normalmente no van a encontrar en Internet. Si yo te pido una investigación que con Google la encuentras, eso no sirve de nada. Tengo que pedirte algo que sí busques la información con Google, pero que luego tengas que hacer algo a fuerza con esa información. Y el pensamiento crítico, créanme, cambia vidas. La gente que puede ser crítico toma mejores decisiones en la vida, porque está en una constante búsqueda de la verdad, aunque sabiendo que la verdad no existe, ¿no? La realidad es la realidad. Ok, creo que Nelly tiene otra pregunta. ¿La falta de análisis crítico puede deberse al exiguo interés por leer? Imagino que es extinto interés por leer. Am, híjole, es como más complejo que eso. Justo el pensamiento sistémico no nos permitiría hacer una aseveración tan lineal. Yo creería, os pensaría que la falta de análisis crítico o de pensamiento crítico en los estudiantes es resultado de muchas dinámicas que no han permitido que se desarrolle. Desde el hecho de que desde chiquitos no podemos cuestionar lo que la maestra nos dice, desde pequeñitos. O nuestros padres tampoco podemos cuestionar sus decisiones, porque es nuestro papá, es nuestra maestra, es el jefe. Y entonces, de verdad, nosotros también cuando trabajamos con organizaciones, con empresas, muchas veces nos encontramos con los empleados o los colaboradores de la empresa que no se atreven a cuestionar al jefe, porque estamos mucho en esta dinámica de que lo que el jefe dice es la neta y punto, ¿no? O lo que el libro dice, si está escrito en un libro, es verdad o ya está, ¿no? Entonces ya no lo cuestiono. Esa falta de querer ir más allá y a lo profundo. Entonces, sí va relacionado a no leer mucho, pero igual si leemos mucho de lo que no nos permite ser críticos,
O sea, si leemos autores que nos aseguran que nada más porque yo decida vibrar de otra manera me va a caer el dinero del cielo, pues obviamente tampoco estamos siendo críticos, ¿no? Entonces, sí, sí, obviamente el no leer agrava el problema de pensar críticamente, pero también el no leer de diferentes posiciones o de diferentes temas, ¿no? Y no sé si hay alguna otra pregunta. De nada, de Eh, nada. no, no, por el chat no. Perfecto, Adri. Pues creo que ya estamos llegando al final del episodio. Me da mucho, mucho gusto que hayan estado aquí hoy invitados especiales los estudiantes del Instituto de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Muchas gracias. Y bueno, a los docentes que nos han estado siguiendo, también les estamos invitando. Recuerden, nos pueden encontrar en www.evas.mx y nos pueden también seguir en nuestro grupo, bueno, nos pueden seguir en la página, en las redes sociales, todas nos encuentran como www.evasmx o @evasmx y pueden unirse al grupo de Pandemia Educativa si están más interesados en diseñar experiencias de aprendizaje y compartir recursos con otros docentes en México y Latinoamérica. En Facebook busquen así, Pandemia Educativa. Nos pueden seguir también en nuestro canal de YouTube y en el canal de YouTube también publicamos este y otros contenidos que pueden ser de interés para los docentes. Y pues agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros el día de hoy. Hasta luego y nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde en el episodio 6 de Pandemia Educativa. Muchas gracias.